Bueno, y hoy que vamos a hablar de cáncer de ano, quiero saludar al doctor Luis Francisco Miranda Ruiz. Él es médico y cirujano general de la Universidad de Antioquia, especialista en cirugía general de la Fundación Universitaria San Martín, coloproctólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, líder del programa IcoSeguro en el Instituto de Coloproctología, único programa en América Latina para el manejo y tratamiento de las displasias y condilomas del ano asociados al virus del papiloma humano. Doctor Miranda, bienvenido a Salud y Algo Más. Hola, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo y los oyentes de este maravilloso programa. Bueno, doctor, antes de entrar en materia, yo quisiera preguntarle, ¿qué tan común es el cáncer de ano en Colombia y en el mundo? Bueno, lo primero que tenemos que resaltar es que hay un corte en los últimos años que hizo que realmente la realidad de esta enfermedad cambiara y diera un viraje hacia negativo, lamentablemente. Tradicionalmente se pensaba que el cáncer de ano era un cáncer súper infrecuente. De hecho, los libros tradicionales de medicina dicen que el cáncer de ano se puede presentar en una cifra que para muchos sería despreciable, es decir, 2 personas por cada 100,000 habitantes, si uno tomara una población general, y uno debería encontrar eso. Y eso es muy infrecuente si uno lo compara con las tasas de cáncer, por ejemplo, de colon o de mama, que son alrededor de 40 a 60 casos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, digamos, las dinámicas sexuales de la población y la presencia y cada día más frecuencia de algunas entidades como las personas que viven con VIH durante largo tiempo, las personas que tienen trasplantes, las personas que han tenido tratamientos con drogas inmunosupresoras, han hecho que ese tipo de patología aumente su frecuencia. Nosotros en Medellín tenemos una casuística muy alta, digamos, de este tipo de pacientes que viven con estas condiciones, y lo que hemos logrado detectar es que nuestra tasa es entre 150 y 170 casos por cada 100,000 habitantes. Es decir, nosotros estamos a puertas de enfrentarnos a una nueva realidad en coloproctología en la que en algunas poblaciones especiales esa tasa de aparición de cáncer es mucho más alta. Y bien, también al lado tenemos que resaltar que no todos los pacientes que viven con cáncer de ano son esas personas que tienen esas condiciones que mencioné, sino que la población general también se ha venido incrementando esa tasa de cáncer de ano. Mire, doctor, en verdad que a mí me sorprende mucho, y acá en Salud y Algo Más hemos hablado bastante del papiloma humano, y uno cada vez se sorprende más porque primero era genital, después hemos venido aprendiendo que también puede causar cáncer de boca, y esto que usted nos comparte del ano, eso es impresionante. Yo acá estaba leyendo el informe, y acá dice, según estudios clínicos, aproximadamente el 80% de las personas sexualmente activas estarán contaminadas o en contacto con el VPH, es decir, el virus del papiloma humano, en algún momento de sus vidas. Doctor, ¿esto es del cáncer de ano vendría siendo para quienes tengan únicamente relaciones sexuales anales, o cómo más se podría dar este cáncer de recto? Bueno, frente a eso que usted comenta, esa es una información muy importante, pero quisiera resaltar, antes de responder a su pregunta directamente, 2 cosas. Lo primero es que el virus del papiloma es un virus que está presente en toda la población sexualmente activa. Eso quiere decir que independientemente de la preferencia sexual o de los hábitos sexuales, las personas que hemos tenido relaciones sexuales alguna vez hemos estado en contacto con este virus. Sin embargo, ese virus en una persona que tiene todo su sistema inmune competente, normalmente el cuerpo es capaz de eliminarlo, digamos. Hay que recordar que los virus son partículas que no son vivas como tal, sino que utilizan la maquinaria biológica de las personas para ellos realizar copias de ellos mismos, y en ese proceso es que desarrollan cáncer. Adicionalmente, se tenían algunos conceptos derivados de los inicios del descubrimiento del virus del papiloma. Se pensaba que este virus estaba muy vinculado a la parte genital femenina, y durante los años 80 y 90 se hizo mucha promoción de esta información. Pero progresivamente hemos venido descubriendo que no necesariamente solamente está allí, sino que está en la boca, en la garganta, en el pene, en el ano.
Y respondiendo directamente a su pregunta acerca de si el cáncer de ano es solo para las personas que tienen sexo anal, la respuesta es no. El virus del papiloma logra a través de los fluidos o inclusive a través de los juegos sexuales o de la utilización de algunos juguetes, alojarse en el ano sin necesidad de una penetración. Y esto es porque este virus tiene la capacidad de reconocer unas células específicas que están ahí en el ano, en donde ellas pueden entrar y ocasionar su daño. Doctor, entonces, ¿cuáles vendrían siendo los síntomas? Porque usted nos dice, bueno, en la mayoría de veces es silencioso, pero ¿cómo podríamos de pronto nosotros darnos cuenta que hay algo irregular con nuestro ano? Es una muy buena pregunta. Mire, la mayoría de las personas tienen la tendencia a no, digamos, hablar mucho acerca del ano, de no examinarse mucho el ano, porque tradicionalmente lo hemos asociado como algo que está en el pudor o inclusive relacionado con temas de suciedad por la función del ano de la excreción. Sin embargo, en el ano no es natural tener una masa. En el ano no es normal que duela, en el ano no es normal que sangre y no es normal que salgan verrugas. Esos, digamos, podrían llegar a ser los síntomas más clásicos o lo que la persona podría llegar a reconocer de una manera más fácil. Pero quiero resaltar que los cánceres de ano no necesariamente se presentan así. Algunas veces los cánceres son silenciosos durante largo tiempo porque este virus algunas veces lo que hace es que ocasiona unas lesiones que son planas que la persona no detecta. Pero en términos prácticos, dolor, sangrado o la sensación de masa, la recomendación sería que visitaran a un coloproctólogo para poder determinar si eso se trata de una de las patologías comunes del ano o si la persona está padeciendo de un cáncer, sobre todo cuando son esas personas que tienen estos factores de riesgo asociados. Vea, doctor, mire, hay una cosa que ahorita decíamos con Camila y es la importancia de la detección temprana, porque muchas veces cuando ya empieza a doler o cuando ya empieza el sangrado, pues lamentablemente ya como que ese semáforo rojo de la enfermedad ya estamos en una etapa muy avanzada. Doctor, pero lo cierto es que uno no va a hacerse una colonoscopia hasta que el seguro no se la autoriza a sus 45 años o porque tiene algo extraño, ¿sí me hago entender? Yo quisiera que usted, doctor, nos ayudara desde casa. ¿Qué tipo de alarmas podríamos nosotros estar teniendo? Dios no quiera que tengamos algo en el ano o en el recto y uno no sepa. Por ejemplo, estreñimiento cada cuánto no ir al baño o que llegue a tener un tipo de sangrado. ¿Cómo qué tipo de cositas uno puede llegar a empezar a detectar desde la casa tranquilamente? Ok, en ese enunciado que usted nos acaba de hacer, quiero resaltar dos cosas. Lo primero es que para ver el ano, el mejor examen no es una colonoscopia. La colonoscopia es un muy buen examen para detectar lesiones que están en el recto o en el colon. Pero para el ano, el mejor estudio se llama anoscopia de alta resolución, que es un procedimiento que se realiza inclusive en consultorio, que utiliza unos equipos especiales que son capaces de magnificar las lesiones. Lo segundo es que desde casa una persona debería entender lo siguiente. Por ejemplo, cuando las personas tienen hemorroides, que es una patología muy frecuente, las personas tienen alguna masa en el ano, pero esa masa tiene unas características, duele y demora por un tiempo, o presenta un sangrado tal vez cuando la persona tiene momentos de constipación o tiene diarrea y eso también tiene un tiempo. Pero cuando este tipo de síntomas demoran más de 2 semanas, lo mejor es consultar al coloproctólogo, es decir, dolor, sangrado y masa en el ano que demore más de 2 semanas, definitivamente lo mejor es consultar porque podríamos estar presenciando el inicio de alguna enfermedad diferente. Mire, doctor, aquí nos escribe una oyente. Quisiera saber por qué tengo tantos gases. Me demoró hasta 15 días para lograr hacer del cuerpo y cuando hago quedo con gases y sale un líquido todo el tiempo. Gracias. Esa pregunta es muy buena. Digamos que en ese caso estaríamos hablando de 2 cosas puntuales. Lo primero es que lo normal, digamos, aceptado, es que una persona vaya al baño en términos de frecuencia al menos una vez cada 3 días y esa deposición sea lo suficientemente satisfactoria como para que la persona sienta que ya depositó todo el contenido de materia fecal y queda libre. Pero cuando estas deposiciones demoran más de 3 días y la persona no tiene esa sensación, a eso le llamamos nosotros estreñimiento. Una persona que va al baño cada 15 días claramente tiene un trastorno de el movimiento del colon.
Eso probablemente está vinculado a alguna alteración formal en la inervación, o sea, los nervios que hacen que el colon se mueva. Y lo mejor en ese caso es estudiarlo, porque muy probablemente la persona va a necesitar no solamente de medicación, sino que algunas veces puede necesitar algunas intervenciones quirúrgicas para solucionarlo. El tema de los gases, en este caso en particular, se presenta porque hay un tiempo aumentado de esa cantidad de materia fecal en el colon y debe haber un sobrecrecimiento de bacterias que ocasionan la mayor presencia de gases dentro del colon. Adicionalmente, algo muy importante que ella nos menciona es el tema de que tiene una salida de un líquido relacionado con las deposiciones. Muchas veces a eso nosotros le llamamos rebosamiento, deposiciones por rebosamiento, y es que puede haber algún grado de obstrucción en alguna parte del colon que permite que solamente haya un escurrimiento de parte del contenido y parte de la materia fecal aún está quedando retenida. Perfecto. Doctor, otra cosa que acá nos pregunta un oyente y que me parece súper interesante. Por ejemplo, cuando a uno le da hemorroides, doctor, pues uno se asusta porque uno dice, ay, Dios mío, me salieron como unas uvitas o me sale algo que me está molestando. Entonces la pregunta del oyente es, ¿la presencia de las hemorroides aumentaría la posibilidad del cáncer anal? Bueno, las hemorroides realmente, digamos, son una dilatación anormal de algunas estructuras que están dentro del ano que todos tenemos, que se llaman hemorroides. En general, el nombre técnico sería enfermedad hemorroidal, pero nosotros estamos acostumbrados comúnmente a decir que tenemos hemorroides. Esas hemorroides, digamos, se pueden llegar a inflamar, a crecer o a sangrar cuando se presentan, sobre todo, pujo, es decir, que la persona tenga que hacer mucho esfuerzo para hacer popó, que la materia fecal sea muy dura, o cuando hay episodios de diarrea frecuente. Ese tipo de cosas causan que las hemorroides vayan aumentando progresivamente de tamaño y puedan sangrar. Hay algunas otras cosas en las cuales se podría presentar esos eventos y son principalmente cuando las personas consumen algún tipo de sustancias que pueden dilatar las hemorroides. Y estas son, por ejemplo, el alcohol o algunas personas que consumen demasiado café. También se podrían llegar a inflamar, pero en términos generales es por alteraciones en el hábito intestinal. Doctor, usted nos dice que... Sí, adelante. Y con respecto a si eso se puede vincular con el desarrollo de cáncer, la respuesta es no. Realmente la enfermedad hemorroidal no tiene un papel importante en el desarrollo de cáncer. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que sobre una hemorroide no se pueda presentar cáncer. Doctor, usted nos decía al inicio del programa que el virus del papiloma humano está relacionado con el desarrollo de cáncer de ano. Eso quiere decir, y en ese orden de ideas, entonces las mujeres son más propensas a tener cáncer de ano, pues más que los hombres, porque pues el virus del papiloma lo padecen las mujeres. Bueno, se lo pasan los hombres, pero le da a las mujeres. Eso hace parte de los mitos del virus del papiloma. De hecho, lo que les mencioné al principio va en relación a tratar de desmontar ese tipo de conceptos. El virus del papiloma no lo padecen las mujeres. El virus del papiloma lo porta todas las personas que tengan relaciones sexuales y puede afectar tanto a hombres como a mujeres para el desarrollo de cáncer. En términos de cáncer de anos, digamos, podríamos decir que esta tasa es casi que similar en ambos sexos. Sin embargo, hay algunas cosas que sí son importantes. Es más probable que le pueda llegar el virus del papiloma al canal anal a una señora que a un hombre. La respuesta es sí, por el tema de la lubricación en el momento del acto sexual. Sin embargo, no necesariamente la tasa de aparición del cáncer varía. La tasa de cáncer es relativamente constante en las dos personas, en los dos géneros. Sin embargo, lo importante de resaltar es que en ambos sexos se puede presentar. Ahora bien, en las señoras que han tenido en algún momento de la vida infección por virus de papiloma en la vagina o en el cérvix y les ha dado algún grado de displasia, que son las alteraciones iniciales que se producen allí en el cérvix, como lesiones premalignas o directamente cáncer de cérvix, en esas señoras la posibilidad de cáncer de ano sí se aumenta. De hecho, hay un estudio muy famoso realizado en Europa en más de 1 millón de mujeres en las cuales les dio cáncer de cuello uterino, les hicieron quimioterapia, radioterapia y 20 años después había
muchas de esas mujeres con cáncer de ano y estaban completamente asintomáticas. De ahí nosotros extraemos dos cosas muy importantes. Lo primero es que este virus puede demorar, digamos, habitando las personas hasta por 20 años. Y lo segundo es que no necesariamente por haber recibido algún grado de tratamiento con quimio o radioterapia, ese virus se va a erradicar del cuerpo. Entonces, en este grupo de pacientes en especial, habría que hacer un seguimiento muy claro, muy juicioso, con anoscopia de alta resolución para determinar si el virus está presente o no dentro de cada persona.